¿Otra vez? ¡Wow! Mirá la señora lo que Mirá se que lleva. agarran. Esto es tremendo. But you eat this? Yeah. Para comer. Ok. Pobre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara, lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. Seguimos recorriendo Cuba, amigos, y nuestra próxima parada es en Cayo Guillermo. Es un cayo hermoso donde se supone que está la playa más bonita, top 5 de América. Así que lo vamos a descubrir junto a ustedes. Pero antes vamos a mostrarles un recorrido por este hotel que estamos hospedándonos nosotros. Justamente está dentro de lo que se llama Playa Pilar. Y es el Iberostar Selection Playa Pilar, o lo van a conocer como Iberostar Origin Playa Pilar. Cualquiera de esos dos nombres. Y empezamos en la zona donde está la pileta, la piscina, bares, música, animación. Así que, ¿qué les parece si empezamos este recorrido mostrándoles este lugar maravilloso? Bueno, como bien dijiste, Playa Pilar es de las top 5 de Latinoamérica o de América. De América, exacto. Pero es top 10, o sea, top 10 de todo el mundo. Wow. Playa Pilar. Pero bueno, la vamos a descubrir un poquito más adelante. Para refrescarnos tenemos esta zona espectacular. Miren estas piscinas interminables. Esta, comparada con la que era de Cayo Cruz, es, no sé, el triple de grande. Sí, es muchísimo más grande. Y tiene 3 zonas de piletas diferentes, Claro. ¿no? Tenemos la principal, donde también encontramos el bar que está sumergido, digamos. Claro, el Swim Up Bar. Eso, Swim Up Bar, no me salía el nombre. Y después tenemos otras 2 piscinas más, una para los más pequeños y otra como para jugar al vóley, ¿no? Porque tiene ahí una red. Claro, allá tiene esta que tiene la red incluida. Claro, para que los voleibolistas o los que quieran jugar no terminen salpicando a los que quieren estar relajados en la piscina, ¿no? Eso me gusta, porque en el otro hotel, en Cayo Cruz, la red estaba en la misma pileta donde estábamos todos. Era la única piscina, digamos, en la que estábamos la mayoría. Y bueno, acá está bueno que esté aparte, ¿no? Sí, está perfecta. Miren, como le decía May, acá tenemos la pileta con la red de vóley incorporada y allá el barcito, el Swim Up Bar. Y además al fondo tiene unas mesitas, digamos, en tierra firme para el que no tenga ganas de estar en la pileta. ¿Vos ya estás tomando sol? Y sí, hay que aprovecharlo, porque venimos de unos días complicados. 2 días, ¿cómo se llama? ¿Tormenta? No. ¿Cómo Frente le dicen? frío. Un frente frío. Así que recién ahora estamos viendo el sol, hace 2 días que estaba oculto. Bueno, y en esta zona vamos a encontrar un montón de lugar para poner tu reposera. Hay un montón de sombrillas también. Y también hay unas camas que están bastante cómodas e interesantes. Sí, no sé si se llegan a notar, pero están por esa zona. Hay un montón de espacio, digamos, acá para poder estar relajado, ¿no es cierto? Sí, además se supone que a las 4 de la tarde, acá mismo es donde se realiza la animación, vienen los chicos de animación, realizan los bailes. Exacto, coreografías, Exactamente. aquagym, hay de todo acá. ¿Continuamos? Dale, ¿a dónde me vas a llevar ahora? ¿Qué te parece si vamos al sector de spa? ¿Sector de spa? Perfecto. Spa, gimnasio, toda esa zona que a vos últimamente te gusta bastante. Sí, últimamente me gusta, Vamos, vamos. Zona de spa, amigos. Llegamos, está al lado de la pileta. Eso me gusta de este hotel también, que las distancias son bastante cortas. Por ejemplo, la piscina que estábamos viendo recién está allá nomás. Y el lobby está atrás, o sea, pero enseguida. Así que, punto bueno para Iberostar Origin, Playa Pilar, ¿no? Exacto, si no tenés que andar esperando un carrito que te lleve a la otra punta. Claro. Acá está todo cómodo y cerca. Bueno, ¿qué hay acá? Acá tenemos el spa, que dentro del spa está lo que es el gimnasio, Bien. que es la zona que últimamente, no te digo todos los días, pero día por medio estamos viniendo. O sea, nosotros vinimos a este ayer por primera vez, o antes de ayer, y hacía un frío Ay, tremendo. sí, tuvimos que pedir que apaguen el aire. Tuvimos que pedir que apaguen el aire. Ahora, de hecho, se debe escuchar cómo está el aire. Pero bueno, vean, es un gimnasio que está bastante completo. Te diría yo, muy parecido al que vimos en Cayo Cruz. Exacto, sí, las máquinas son muy similares, la misma marca, digamos. Sí. Y tiene algunas máquinas distintas. Por ejemplo, esta no la teníamos allá. Y tenemos unos escaladores que allá no había. Claro, pero allá vimos que había un escalador que estaba espectacular, que simulaba las escaleras realmente como Claro. las ibas caminando. Exacto. Pero está bastante completo, te digo. Bien. Tiene varias pesas, varias mancuernas de diferentes pesos. Mira, tenemos desde los 4 kilos para arriba. Así que está interesante.
Y bueno, para hacer un entrenamiento de vacación es más que suficiente. Sí. Además, Iberostar, no sé si todos los demás hoteles lo ofrecerán, pero siempre acá te ofrecen agua, obviamente, para que estés siempre hidratado. Y la peligrosa balanza, A ver, me voy a subir. Ay, no. Acá pasamos el gimnasio y nos adentramos en lo que sería el spa propiamente dicho. Exacto, el spa donde te puedes hacer algún tratamiento corporal o darte algún masaje. Para que tengan idea de precios, los 25 minutos valen $33 y los 50 minutos, $54. $54. Y exacto. tengan en cuenta que si reservan el masaje los primeros 2 días de su estadía, van a tener un 20% de descuento. Y bueno, obviamente el masaje te incluye el acceso a esta piscina y a un sauna seco. Está interesante. Sí. Y además, $33, 25 minutos de masaje me parece algo re barato. ¿Te acuerdas? Sí. Nosotros fuimos a México. $100. Valían $100 Sí. los 25 minutos. Sí. Y si encima reservás los primeros 2 días, Un 20% de descuento. Y además, si tenés una habitación especial, hay unas que tienen los bloques 6 y 7, tienen unas piscinas privadas. Ellos tienen el 20% durante toda su estadía y pueden acceder a esta piscina sin necesidad de contratar un masaje. Eso es el beneficio, digamos, de tener una habitación Una más categoría superior, digamos. Clarísimo, me parece. Amigos, visita al spa concluido. Ahora les vamos a llevar a conocer las instalaciones que hay para niños. Bien. Y la cancha de tenis y de fútbol que tienen. Ok, vamos. Pero antes, miren, mira. acá hay una persona que hace churritos. Ay, dale, sí, me encanta. Además están recién saliendo, están calentitos, me parece. Gordi, qué fantástico. ¿Cómo hacerme feliz? Mirá los churritos. Mirá qué fácil. Qué buenos churros. Bueno, los tenés que probar porque vieron Dale. que recién Uy, están calientes. están recién sacados. Ay, me voy a quemar si los como, ¿eh? Hay que esperar un toque. Están calientes. Yo no me quería quemar, así que acá tenemos a un valiente que va a probar el churro caliente. Sí, vos lo quisiste probar, así que me ocupo yo de esta parte del video. Salud. Uy, está crocante. Súper crocantes, súper auténticos. Ustedes vieron, los sacó ahí del aceite. El aceite está bastante bueno, por cierto. Están riquísimos. Yo le hubiera puesto un poquito más de azúcar y además había opción de ponerle una salsa de caramelo y fresa. Sí. Que bueno, a nosotros nos gusta así, convencional. Hubiera estado lindo, ¿no? Poner un poquito de dulce de leche. Oh, Pero qué bueno. bien. Tenemos en la habitación un pequeño potecito de dulce de leche. Por eso hay que guardarlo para el próximo churro. Bien. ¿Quién Gracias. se quedó con ganas de más churros? Excelente, mil gracias. Es que me comiste vos todos los churros. Sos terrible, amiga. Estaban buenísimos, Mientras vamos yendo al club infantil, después de comernos esos churros, espectaculares. No sé si estamos en Mar del Plata o estamos en Cuba, la verdad. Me transporté a Mar del Plata un poquito con esos churros es riquísimos. verdad. Contarles, el clima en noviembre es 30 de noviembre, casi diciembre. Es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿eh? Mary. Ay, Dígale gracias. feliz cumpleaños acá en los comentarios. El clima, o el tiempo meteorológico, está medio movidito, porque los primeros días que estuvimos en Cayo Cruz y en Cienfuegos fueron 8 días de sol pleno. Sí, espectaculares. Y llegamos acá, a Cayo Guillermo, y ya vamos en el tercer día consecutivo de lluvia, Viento. sale el sol, lluvia, pero más que nada lluvia. Hoy recién se está asomando un poquito el sol. Así que si van a venir en esta época, ojo, están libres de tornados, sargazos, se supone que en Cayo Cruz vimos un poquito Sí. igual, pero no quita que puedan llegar a tener estos frentes fríos que quizás le van a opacar un poco la tranquilidad del mar. Sí, que duran 3 días, ponele 3, 4 días, después sale el sol, capaz hay unos días lindos y vuelve otra vez otro frente frío, porque claro, ahora es invierno para ellos, ¿no? Claro, es otoño y está llegando el invierno. Está llegando el invierno, está bien, no hace frío, hacen 27 grados, al Sí. sol hacen 30, ponele, se sienten como 30, pero es el invierno de ellos que implica esto. Exactamente. Bueno, mira, ahí estoy viendo. Llegamos el al club de niños, a ver. Mm. Bueno, acá estamos nomás. Miren, de entrada ya hay una especie de ajedrez gigante con todas las fichas y empiezan como los juegos, ¿no? Exacto. Tenemos unas hamacas que les faltaría, ¿no? Como para dar una crítica, un poquito de mantenimiento. Sí. No sé, una pinturita acá que suelden Sí. esta parte. Este fierrito ahí Qué sé yo. oxidado no está muy seguro para los niños, pero bueno, después tenemos una especie de... Son 2 toboganes, ¿no? Ah, no, Es un juego. es un juego, está bien, es para... Ok. Te subís ahí y mirás por ahí como si fuera una nave espacial, digamos, una Exacto. ventanilla de una nave espacial. Después, del otro lado tenemos una mini piscina o pileta y allá, digamos, sería donde está la acción, para Exacto. decirlo de alguna manera. Que tenemos esos hongos que tiran agua y
el típico balde, a ver si llego a captarlo antes de que... Ahí está. Oh, bueno, ahí está, ahí tiro el agua. Es esto para los más pequeños, ¿no? La pileta me gusta. Sí. Parece divertida. Claro, pero raro porque no hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? Y también la decoración me resulta medio extraña. No Como sé, medio anticuada. Claro, este pulpo, ¿será o es una medusa? Es como muy soviético, ¿no? Todo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Acá te quería traer, Gordi. Excelente. La cancha de tenis, que es esta, que creo que sí, es profesional, es de cemento. Y al lado tiene una cancha de fútbol. Sí, no sé si también está marcada como para básquet, pero no tiene aro de No tiene los básquet. aros. Y también se podría jugar al handball, al hockey. ¿Por qué no? Yo no, yo soy malísima para los deportes, así que conmigo no cuentes para esto. Yo te puedo acompañar al gimnasio, hasta ahí sí. Al gimnasio es igual, gracias. Hasta ahí. Gracias. Pero bueno, al que le gusta el deporte, al que le gusta el fútbol, al que le gusta el tenis, también tiene la opción para hacerlo. La verdad no averiguamos, porque si vieron el video de Cayo Cruz, ahí sí te prestan las raquetas, las pelotas y todo lo que necesites. Pero acá no sé cómo será, después les vamos a averiguar. Ok. Gordi, Sí. ¿sabés que yo sé que aunque vos recién te hayas clavado los churros que te comiste, Sí. tenés hambre? ¿Y ¿Sabés a dónde te voy a llevar ahora? a dónde? Te voy a llevar a conocer el almuerzo buffet Bien. acá en el hotel, ¿te parece? Me encanta, vamos. Vamos. Mira, ¿Qué tenemos? Ah, ya nos reciben con un traguito. cóctel Un de cóctel. bienvenida. me encanta. Qué bien. Así da gusto. ¿Está bueno? Es tipo una sangría. Apá. Bueno, vamos a buscar un lugar. Amigos, les muestro rápido las opciones que tenemos acá. Acá tenemos tipo ensaladitas con zanahoria, arvejas, algunas que tienen... ¿Qué es pescado, no? Sí. Otras que tienen opciones con frutas también, porotos y remolacha. Mira, a May la tenemos haciendo la fila en esta estación. ¿Qué te hacen? Carne de cerdo, de res, de pollo, hamburguesas y eso es hígado, ¿no? Hígado de vaca, hígado de res. Perfecto. Más opciones tenemos estos frijoles o porotos guisados. Esto que es una especie de tostón, ¿no? Esto, si no creo mal, es carne de cerdo, puré de plátano y garbanzos. Acá tenemos estación de pasta donde te la preparan con la salsa que vos quieras en el momento. De este lado tenemos calabaza con mojo, no sé qué será el mojo. Pescado, esto que parece una sardina, ¿no? No sé. Después tenemos arroz blanco, boniato frito y pescado apanado. Yo he probado este, está muy bueno. Esto es todo lo que tenemos de vegetales, digamos, zanahoria, remolacha, algunas aceitunas, esta ensalada tipo jardinera, champiñones, bueno, y algunas otras salsas que podemos agregar a lo que elijamos. Por este lado tenemos fiambres, como por ejemplo jamón, queso, esta especie de roquefort o queso azul. Esto será salchichón primavera, más queso y alguna especie de chorizo o salame. Y esta es una de las zonas más concurridas, donde me costó más grabar porque había más gente que en otras estaciones. Tenemos acá hígado de res, chicharritas, que es esta especie de bananas fritas, arroz amarillo, cerdo guisado y allá tenemos yuca frita. Para el postre tenemos esta especie de budín de pan. Esos parecen churros, ¿no? Churros pero hechos rosquita directamente. Y bueno, más tortitas típicas de acá, de este tipo de restaurantes. Que bueno, estas no sé de qué son, pero se ve que son de limón. Esas serán de fresa, de frutilla. Y acá un poco de lo mismo, pero acá tenemos algunas salsitas para ponerle. Y esto es fruta bomba o papaya, que probamos ayer en uno de los restaurantes especiales. Interesante, ¿eh? Y acá vamos a encontrar para servirnos helados. Hoy vamos a encontrar de vainilla y de frutilla. Y acá al lado, miren, algunos cereales. Esto la verdad no sé bien qué es, pero bueno, también está la opción. Acá una recomendación, amigos, antes de comer, vengan temprano. Apenas abre a la 1 el almuerzo, vengan 1:10, no mucho más tarde, porque a esta hora van a encontrar más cosas. Por ejemplo, algo que nunca habíamos encontrado nosotros, carne de vaca. Siempre enganchábamos cerdo o pollo, pero mira, hoy por venir temprano tenemos carne de vaca, así Bien. que... Alto consejo. Bueno, obviamente no vamos a encontrar acá No, un ya lo bife de sabemos. chorizo argentino, ¿no? Ya lo sabemos. Vamos a probarla.
Le pedí sin sal porque últimamente está bastante salada la carne, así que la pido sin sal. De sabor está bien, pero está resistente al mordisco, así que está complicado. Voy a probar el cerdo, a ver cómo está. Le ponen una salsita de ajo por arriba que está buenísima. Le da un sabor espectacular. Vamos a ver el cerdo. Otra cosa, ¿no? Cerdo toda la vida, ¿eh? Yo soy fanática de la carne de vaca, pero en este caso elegiría cerdo de nuevo porque está súper rico, tierno, sabroso. La carne, si bien no está fea, pero al ser difícil de masticar, como que la experiencia cambia. Para resumir, Sí. los almuerzos y las cenas son muy similares. Sí, Y el mismo concepto, la cena abre 6:30, traten de venir lo más temprano posible, porque si llegan a las 9 ya está. no van a encontrar nada. Y después vieron todas las opciones que les mostré. Capaz para los argentinos no es algo tan común la comida que hay acá. Por eso es que Mai siempre hace la filita para comer algunos churrasquitos de pollo, Cerdo. de cerdo y en este caso Arroz, de carne. patatas. Claro. No hay mucha verdura tampoco. O sea, si querés comer una ensalada se complica. Hay arvejas, hay zanahoria y no hay mucho Remolacha. más. Remolacha. Claro, Pero justo a mí eso no me lechuga, gusta. tomate, Claro. todo eso acá no existe, no llega. Exacto. Así que bueno, disfrutemos el almuerzo y seguimos recorriendo el hotel. ¿Qué te parece? Vamos. Almuerzo concluido. Gordi, ¿cómo comiste? Bastante bien. Bastante bien. Entonces, salimos, ahí estaba el restaurante en esa puertita. Tenemos acá este gigante y robusto lobby. Exacto. Acá venimos a tomar algo, hay una barra muy espectacular. Te digo que tiene varias opciones de alcohol para tomar y tenemos varios asientos para elegir. Acá también jugamos al buraco. Sí, Y acá también me ganaste. acá Igual que en perdés Cayo también, Cruz. acá perdés. Pero bueno, vean qué espacio grande. También, ¿no? Como que este hotel no es tan viejo. Creo que es de 2015, si no me dijiste mal. Exacto. Pero lo siento como medio antiguón. Sí. Miren estas torres, no sé qué es esto. También Pasa que- como que se me hace medio soviética la arquitectura del lugar, los colores rojo así fuerte, medio, no sé. Sí. Pasa que también estamos comparando, por así decirlo, con el hotel que estuvimos inmediatamente antes, que era el de Cayo Cruz, Claro. que era un hotel súper nuevo, moderno. Entonces, claro, es como que hay un contraste interesante, ¿no? Entre el hotel anterior y este. Acá, ¿qué encontramos? Además de el bar que está ahí, Tenemos la recepción, Bien. por donde hacemos el check-in, la check-out. recepción. Y después por acá es donde, en esa mesita que ven ahí, que ahora no hay nadie, ahí seleccionamos los restaurantes especiales. Exacto, hay 4 restaurantes de especialidad. Hay uno gourmet, asiático o japonés, mediterráneo y cubano. Y si venís una semana, 7 días, podés comer en 3. Si venís menos de 7 días, podés reservar 2. Nosotros pudimos reservar 2 porque vinimos 6 noches, pero nos dejaron reservar una noche más. Así que vamos a probar 3 restaurantes. Bueno, ¿tenés ganas de tomar algo ahora? Si vos querés, te podés tomar un cafecito, veo yo que me puedo pedir. Bueno. Si hay algo que me llame la atención. Así vamos a conocer el mar, ¿no? Sí, por la favor. playa. Porque me parece que es lo que les va a llamar la atención de este video. Bien, coffee time. Coffee time. Vean, le pedí un café americano, esto es café negro. Y miren este detalle que te viene con un pedacito de la caña de azúcar para que vos revuelvas con esto el café. Excelente. O sea, se barran las cucharas, pero está bueno porque es un detalle que solo acá en el Caribe existe. Ujú. ¿Sí? Mientras tomamos este café, les comento algunos datos. No sé si notarán mi voz, estoy un poquito resfriado, ya me estoy mejorando, pero con dolor de garganta siempre. Así que, si ustedes vienen a Cuba, no se olviden de traerse medicamentos. De todas las cosas que ustedes puedan llegar a sufrir generalmente, no sé, si vos sabés que siempre te agarra dolor de garganta o que siempre te agarra dolor de cabeza, tráete, no sé, Next o algún antigripal, ibuprofeno, paracetamol. Algo para la panza, ¿no? Porque algo puede para ser que te la caiga algo panza, mal. Buscamina, omeprazol, ¿Vos camina? buscapina, tráelos por las dudas, porque acá va a ser muy difícil y te diría que hasta imposible conseguir cualquier medicamento por alguna dolencia pava, digámoslo de alguna manera. Después, yo hoy sacándome un lente de contacto, se me quedó todo el ojo rojo y se me empezó a hinchar. Entonces vine acá al consultorio médico del hotel y muy amablemente y sin ningún costo me dieron no sé si era solución fisiológica o no sé, con una jeringa para que me pongan el ojo. Por suerte ya está todo blanquito de nuevo, ¿no? Sí, ya la verdad está espectacular. Tenía como un derrame bastante importante. Claro, pues medio que me lo saqué medio a lo bestia, la lente, y me hice mal. Ujú. Pero por suerte, bueno, nos salvaron acá Sí, y no y nos cobraron sin nada. costo, Ujú. sin pagar
un mango. Pero bueno, nada, siempre si vienen a Cuba o cualquier parte del mundo, vengan con cobertura médica contratada. Acá les vamos a dejar un link donde pueden entrar y ver los descuentos que tenemos para viajes, para alquiler de autos, coberturas médicas y alguna cosita que otra más. Así que no dejen de chusmearlo. Y después un dato que me parece interesante. Acá, como decíamos, está la playa como la más famosa, Playa Pilar. Está a nada, a 15 minutos caminando, que ya se las vamos a mostrar en un próximo video. Pero desde acá sale un bus, hop on, hop off, que te lleva desde el hotel hasta la playa. Por $5 tenés el recorrido las veces que quieras durante todo el día. Así que bueno, eso se lo vamos a mostrar igual más adelante, pero por las dudas les avisamos eso. Les vamos adelantando, les vamos teniendo a cuentagotas información que va a ir apareciendo en los próximos videos. Bueno, estos fueron los consejitos que tomando un cafecito podemos contarles si van a venir a este destino. ¿Seguimos? Dale. Amigos, estamos llegando al mar, estamos llegando a la playa. Antes de llegar tenemos esta especie de snack, que acá también hay algunos restaurantes de especialidad, ¿sí? Sí. Está el criollo acá y el mediterráneo que vamos a venir hoy. el mediterráneo que vamos a venir hoy. Y el snack este es 24 horas. Tenés Así es. todo el día, panchos, hamburguesas, bueno, comida rápida, ¿no? Y bueno, entonces, si estás acá en la playa, ¿sí? No hace falta que te vayas al buffet que está al lado del lobby, sino que podés venir acá tranquilamente. A comer algo rápido, ¿no? Exactamente. Al fin me está llevando a la playa. Se hizo desear, ¿eh? Sí. Bueno, Vamos a aclarar antes que nada, sí, no es una playa como tal, porque no es que tiene la orillita y vos te vas metiendo, sino que tiene, primero, acá vos llegás, te recibe alguna de las personas que hay por acá y te prepara la sombrilla donde vos le pidas. ¿Ves que tienen acá las reposeras o tumbonas? Y te la acomodan en el lugar que vos quieras, ¿no? Exacto, sí, también hay algunas camas, pero bueno, esas suelen estar ocupadas casi siempre. Exactamente. Y acá estamos llegando a una especie como de pasarela, por así decirlo, ¿no? Claro. Es un caminito de pasarelas que en algunos sectores tenés escaleras para bajar al mar. Claro, miren ya allá cómo está toda la gente zambullida. La verdad, este lugar cuando llegamos estaba de otra manera, estaba súper transparente. Como les contábamos, hace 3 días que no para de llover, ahora recién está abriendo un poquito el cielo, pero esto se enturbeció un poquito, ¿no? Sí, imaginen igual. Se enturbió, creo que es la palabra realmente. Como que está la arena revuelta del piso, pero ustedes ya están viendo el color que se ve, realmente se ve espectacular. Imagínense esto transparente, que ojalá algún día de los que nos quedan podamos mostrársela en su máximo esplendor, ¿no es cierto? Claro, además yo creo que las imágenes que estamos viendo acá no le hacen justicia a lo que realmente estamos mirando en este momento. Yo estoy para meterme, no sé vos. Bueno, podemos ir y les mostramos cómo es la experiencia. Pero antes, mirá, ¿sabés lo que tenemos acá? Además, otro bar. Importantísimo. Tenemos el bar de playa, donde yo creo que hacen los mejores tragos del hotel, se puede decir. Es donde hemos probado la piña colada más rica de todo el hotel. La piña colada más rica, un mojito también tomamos espectacular. Bueno, todos los tragos que hacen acá son muy ricos y recomendables. Ya nos estamos acercando, yo me quiero remeter, bueno, no sé vos. Y está fresquito. Está fresquito, bueno. Está fresquito. Esperemos que salga un poquito el sol y nos metemos, así les mostramos también a ustedes cómo está por dentro. Acá, súper recomendable traer el snorkel, porque nosotros vimos unos peces espectaculares y también vimos cangrejos. Vimos varias cosas en el mar. Sí. Así que vamos a ver, hoy no traemos el snorkel encima y está, como les decíamos, el agua un poco turbia. Pero ojalá que en algún momento podamos mostrar. No, si esto mejora, les prometemos que al final del video les dejamos unas imágenes con la playa espectacular. Y si no, bueno, esto no va a estar saliendo. Y amigos, llegó el momento de hacer room tour por la habitación. La que nos tocó es la 403 y abrimos con esta tarjeta. Ahí estamos. A ver si hay alguien acá. Esta es la habitación. Ahí viene alguien. Esta es la habitación que nos tocó. Vamos a empezar por esta zona, que es el, digamos, el antebaño, que vamos a encontrar un placard bastante grande. Chicos, esta habitación ya hace 4 días que estamos, así que están todas nuestras cosas por ahí para encontrar un poco de lío. Lo bueno que me sorprendió, 2 batas tenemos para salir de la ducha. Está buenísimo. Y también tenemos caja fuerte para guardar nuestras pertenencias de valor. Y bueno, hay un montón de lugar para guardar, para colgar, para apoyar las valijas, así que eso, punto a favor.
Seguimos con el baño. Punto no tan a favor es que hay algunas cosas como que están rotas. Por ejemplo, esta puerta. No, por favor, a ver si se nos cae encima. Esta puerta, bueno, tiene la toalla ahí colgando. Y esto como que no cierra, o sea, detalles, ¿no? Tenemos algo muy cómodo y útil, 2 bachas, que también están todas nuestras cosas por ahí desparramadas. Espejito. Importante, una bañera, que está buenísima, está bastante grande, todavía no la usamos. Tal vez hoy es el día. Y por acá baño. Otra cosa que la verdad que no nos quejamos, me debería haber quejado de esto. Miren lo que es esto. Cierra hasta ahí. O sea, falta una parte. Se te ve en el baño. Modelo. A ver, dale. Haceme de modelo. Si está tu pareja ahí sentado en el trono, yo desde acá me estoy lavando los dientes y lo veo. Es un poco incómoda la situación. Pero bueno, ¿ves? Como que le falta esta parte de acá. Falta esta parte que ahí no está, están los agujeros. Pero bueno. Ducha. Buena ducha. Sale potente de ahí, sale el agua caliente. Así que eso bien. Bueno, hay un detallecito, como que el piso está medio. Pero bueno, seguimos. Llegamos a la parte de la habitación. La cama gigante. La verdad que súper cómoda. Hacé la prueba. La prueba del colchón de Alex por el mundo. De Alan por el mundo. Alan. 2 mesas de luz. Una por un lado. Ah, no, tu lado no tiene mesa de luz. Tiene este sector como para guardar tus cositas. Y está bueno esta parte del living. Por acá tenemos una tele que funciona medio, ¿no? La imagen se ve media borrosa. Acá nos dejan aguas todos los días porque el agua de acá no se puede beber. Así que nos dejan aguas. Y acá tenemos una heladerita que no usamos porque no vienen ni latas de cerveza ni de gaseosa. O sea, si querés algo lo tenés que comprar. Por $24 te dan varias latas. Así que eso es un dato. Y esta parte que está muy linda e interesante es que tenemos vista a lo lejos está el mar. Así que eso me gusta. Tenemos por acá una reposera y 2 sillas y una mesita para estar acá cómodo, tranquilo, apreciando el aire y las vistas. ¿Qué les parece, amigos, la habitación? Déjenos ahí un comentario. Amigos, hoy es un nuevo día y estamos desayunando acá en el hotel. Por acá Mayrita me está rescatando alguna feta de bacon. Es medio extraño este bacon, ¿no? Sí. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito rápido el desayuno para que vean cómo es. Por ejemplo, acá tenemos chorizo, huevos revueltos con verduras, hot dog o salchicha seguramente. Y esto es fufu. ¿Qué es fufu? ¿Alguien sabe? Bueno, acá May se vino a hacer un omelette. De acá también te grillan o calientan un poco el bacon, ¿no? De acá tenés los ingredientes que le podés poner a tus huevos o al omelette que pides. Son bastante rápidos. Acá algunas opciones de panquequitos, garbanzos, estos serán tostones y zanahoria. Ojo, estos panquequitos en la estación de allá, si no me equivoco, los hacen en el momento. Zona de jugos, yogures, no sé bien qué será esto. Y acá, por lo que veo, hay algunas mermeladas. Eso es calabaza con mojo, algunos huevos fritos, arvejas con bacon, será salchicha. Y esto que son hamburguesas, dice. Interesante. Y vean, acá es donde les decía que hacen los panqueques y tienen acá para ponerle su jarabe o miel. Acá tenemos fiambre, en este caso, este tipo de jamón y un poco de bollería, facturas, pancitos. Por ejemplo, esta especie de croissants, otra especie de palmeritas, algunas con dulce, otras sin. Estas me imagino que serán rellenas. Pero bueno, y por este lado tenemos queso, ¿sí? Del otro lado estaba el jamón, por allá. Acá tenemos quesos. Creo que es todo el mismo. Muy importante. Por este lado tenemos la sección de pan, en este caso sería tipo pan lactal, con la tostadora, esa que metes por acá y vas pegando toda la vuelta y te sale el pan tostado. Hay que pegarle 2 vueltas, ¿eh? Y acá para servirte toneladas de manteca. Para el que le gusta pan con manteca, es un planazo. Y acuérdense, recién vimos dónde está la mermelada. Ya me estoy llevando mi panceta. Y acá, miren, hacen jugos o licuados frescos.
Vamos a comer. Bueno, yo no aguantaba más, así que ya le estoy entrando. Bien, vamos a contarles, amigos, qué es lo que comimos ayer a la noche, que les dijimos que íbamos a ir al restaurante mediterráneo. Fuimos al restaurante y nos pedimos de entrada yo una ensalada de pasta y el negro se pidió una sopa minestrone. De plato principal yo me pedí un rollito de pollo relleno de jamón y queso, venía acompañado de arroz y unos chips de bananas, y el negro se pidió un filet de cerdo grillado, digamos. También venía con el mismo acompañamiento. La verdad nos pareció muy parecido al menú que comimos en el restaurante criollo, que en realidad son los mismos restaurantes, pero bueno, el menú del criollo era muy parecido, pollo, pescado. ¿Parecido? Cerdo. Era el mismo. Igual, sí, prácticamente igual. El mío, el cerdo era el mismo. Y de postre pedimos una tortita que estaba bastante buena. No les mostramos todavía el buffet de la cena, ¿por qué? Porque es muy parecido al almuerzo buffet, digamos, los platos son exactamente los mismos, así que para que tengan idea, es idéntico, tanto la cena como el almuerzo. Vamos a desayunar y después vemos con qué seguimos el día de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Amigos, como les dije, lo prometido es deuda. Volvimos a la semiplaya, para el que lo quiera llamar así, del hotel. Miren lo que está el agua hoy. Miren, Mai ya está metida adentro. No podía esperar para zambullirse a buscar algún pescadito. Recién, ¿qué viste? Contanos todo lo que viste. Vi un montón de peces diferentes, hay chiquitos, hay más grandes. Vi un cangrejo muy simpático y hay algo que simpático un cangrejo, me parece que esos te pinchan, no sé si son. Bueno, pero hay que estar de lejos mirándolo, hay que ser respetuoso. Mirá, a ver si me llegás a grabar acá lo que hay, a ver. Que me dio un poco de impresión. ¿Ves esto que es como si fuera una serpiente, ponele, transparente? Sí, se ve. ¿Se llega a ver? Bueno, yo pensé que era un ser vivo, pero no, en realidad es un gusanito que se mete adentro de un agujero y larga como una especie de baba y se forma eso que hay ahí. Dicen que ese gusanito es muy bueno para usar como carnada para pescar y eso no te hace nada, no tiene vida, digamos, la babita esa que va dejando. Ok, bueno, pará, me voy a meter a ver qué más podemos encontrar. Mira, acá estoy entrando y ahí está el cangrejito. Ahí no sé si se llega a ver bien. Hola, señor cangrejo. Mira, mira cómo se esconde. Wow, mira cómo se camufla. Mirá, se metió. Se metió. Bueno, esto es espectacular. Después hay que tener cuidado de no ir y pisar por ahí, ¿no? Mira. ¿Qué viste ahí? Hay un pez bastante grande. ¿Otra vez? Wow. Mira la señora lo que Mira se lo que lleva. agarran. Esto es tremendo. But you eat this? Yeah. Para comer. Ok, pobre. Bueno. No sé si está correcto llevarse las cosas del mar para comérselas, pero bueno. Es lo que pasa. Claro, y más cuando uno es turista, ¿no? Pues si vivís de la pesca, bueno, está bien. Pero... Ayer me indigné bastante yo, ¿no? Estaba muy sí, enojada. estás muy indignada. Sí. Pero bueno, acá tenemos un pececillo. Es muy bonito. Ujú. Es casi del color de la arena del día, por eso se camufla bastante bien, ¿no? Sí, mira, vení. Por acá vamos a encontrar un montón de peces bien chiquititos. Bien chiquititos. Sí, acá abajo de lo que es el puente, del muelle. Del muelle. Acá vos decías ayer que la arena estaba un poco fangosa, que no Sí, te hoy está simpatizaba mucho. Mira, Está mejor. ¿ves? No sé si llegan a captar. Mira, venimos de este lado. ¡Ay! son Ahí un pasaron, ahí montón. pasaron. Claro, parecen renacuajos. Y son como verdecitos. Bueno, es increíble la naturaleza que tenemos para explorar acá, ¿no? Ujú. Y el color del agua. Oh, pará, acá hay Claro, 6 eso es millones. lo que te decía. 6 millones de pescadillos. Pero son muy chiquititos. Son muy chiquititos. Se supone que estos pececitos son los que comen los gusanitos que yo les decía, que largan como esa baba transparente. Ah. Y miren, después, por este lado, hay como una especie de... Vamos a tratar de no pisar cangrejo. De pasto marino. Que se supone que de esto se alimentan las tortugas. ¿Será? Puede ser. Yo no vi tortugas, ¿eh? No, yo tampoco. Pero tal vez tenemos el suerte. pasto marino es comida de tortuguitas. Sí. Claro, mira, acá está la baba a la que te referías, ¿no? Cuando que la Ujú. vimos desde arriba. ¿Ves que se mete en el agujerito este que está acá, en la punta? Sí, es verdad, ahí hay un agujerito. Ahí está el gusanito, supuestamente. O sea que adentro de ese agujero Ujú, hay un gusanito. exacto. Espero que no nos ataque Mirá. por sorpresa. Y acá hay un pez bastante grandecito. A ver, pasa que justo da el reflejo del agua. Ah, y da el reflejo del sol. Ah, Mientras contanos, ¿cómo está la temperatura del agua? no, la temperatura está deliciosa. Al principio cuando te metes parece como que está fresquita, pero nada. Te adaptás enseguida, está muy linda para meterse. Hoy hace particularmente bastante calor, así que el agua está ideal, me parece a mí. No sé qué opinas vos. No, está
increíble para zambullirse, para irse un poquito más allá, para el lado donde está más profundo. Pero bueno, ahora vamos a dejar las cosas seguramente y nos vamos a ir a nadar un ratito a refrescar. También acá hay, no sé si ves para aquel lado, Sí. hay una especie Ahí donde está el velerito, digamos. Exacto, donde está el velero. Esos veleros, vos a las 9:30 venís y te anotás, digamos, sacás como una especie de turno y los instructores te llevan con el velero hasta el Cayo Medialuna. Hasta allá, Cayo Hasta Medialuna. allá. Y te traen, eso ya está incluido, digamos, dentro de lo que pagaste por la estadía. Y también tenés kayaks y las bicicletas esas que son como para pedalear en el agua. Ah, las bicis de agua. Sí, esas las puedes usar por media hora. Ahí sí podés ir solo, digamos. En los veleros tenés que ir obviamente con instructor. Perfecto. Ah, y una cosa para contarles. Ayer fuimos a Playa Pilar, Exacto. Pilar propiamente dicho, que sería por allá más o menos, justo antes del Hotel Luxury. Así que esténse atentos que no sé si ya salió o estará por salir ese video. Está muy bueno porque les contamos muchos datitos. Muchos datos y es una playa hermosa. Es de las 5 mejores playas de América y de las 10 mejores playas del mundo. Así que es una playa, se imaginarán, increíble, tiene un color espectacular y yo creo que ese hotel, el Luxury, es el que se lleva a las mejores playas acá de la zona, Sí. porque está en una zona privilegiada. Es maravilloso, ¿no? Igual, a ver, o sea, nosotros fuimos ayer a Playa Pilar. Estaba muy linda todo esto. Sí. Pero ya viendo esto, No, olvidate. o sea, ¿qué tan mejor puede ser? Explícame qué más lindo que esto puede ser. Bueno, descúbranlo en nuestro video de Playa Pilar, ¿no? Exacto. Y después, pará, otra cosa más, antes de cerrar el video del hotel, ayer nos sorprendió algo impactante que no nos esperábamos. ¿El hotel qué tiene? El hotel tiene un restaurante que es japonés. Nosotros habíamos ido a comer al restaurante japonés de Cayo Cruz y la verdad que nos pareció algo normal, pero en este es espectacular. Si vienen acá, no se lo pierdan de ir porque tiene la mesa de teppanyaki y te hacen un show increíble y la comida de verdad estaba deliciosa, de lo más rico que comimos hasta ahora acá en estos hoteles. ¿no es Sí, cierto? además, te embocaron la comida en la boca, aunque suene mal, acá les dejo el videito. Y además cocinaste. Cociné. Estuviste cocinando para los comensales y la verdad es que hiciste el arroz vos sola prácticamente, porque lo hiciste desde el comienzo hasta el final, lo adobaste, lo mezclaste y todo con un amor tremendo. Ay, qué lindo. Salió bien, ¿no? Salió bastante Salió bien. Así que bueno, fue una noche muy divertida, la verdad. Sorprendida yo. May, me parece que por hoy es suficiente ya del Iberostar Origin Playa Pilar. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, los recorrimos bastante. Esperemos que les haya gustado el video. Coméntenos si vinieron o si vendrían a este hotel. Y no se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima.